Buenas noches ante todo y gracias por la invitación a los compañeros de la Universidad Socialista. En que habla pertenece a la cátedra Marx ese desconocido y justamente estamos en ese esfuerzo de poder difundir ese Marx que no conocimos porque el que nos enseñaron era un poco el folletín, el de las anécdotas, pero no tocaron algunos puntos vitales en él, como el tema de la alienación, que ustedes conocen fue apuntado realmente en su estudio anteriormente y después por Althusser, dividiendo a Marx entre el Marx joven y el Marx viejo. El tema de volver a analizar la relación entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción y poder ajustar cuentas con una visión deformada que hacía parecer que el desarrollo del socialismo era simplemente el desarrollo de las fuerzas productivas sin que importasen las relaciones sociales de producción, lo cual obviamente ha fracasado en las experiencias de construcción socialista que hemos visto. O los injertos de la técnica capitalista, sea el taylorismo en forma de tajanovismo, sin tener en cuenta que eso conllevaba un contenido de relaciones sociales de producción característico. Temas como ese tienen que volver a ser reestudiados con Marx en la mano, y ese es el objetivo de la cátedra Marx ese desconocido. Por eso esta invitación que fue originalmente para el compañero Cristian Guillén la aceptamos nosotros también con gusto, porque obviamente quiere tocar no solo homenajear a Marx, sino hablar de Mariátegui en la defensa de Marx, lo cual es enorme cometido y muy valioso. Por eso agradezco la presentación, la apertura que ha hecho en el tema José Salgado, porque me permite quizás tocar solamente algunas ideas principales. Yo quisiera señalar que algunas cosas que podrían ser los defectos que hemos tenido nosotros, los de mi generación, en el aprendizaje de Marx y en el aprendizaje de Mariátegui. En primer lugar, creímos que existía un desarrollo lineal y que la única vía, la única corriente, era una corriente que partiendo de Marx, de Engels, pasando por Lenin, pasando por Stalin, posiblemente por Mao, llegaba hasta acá y luego empataba con Mariátegui, y era una continuidad. Después comprendimos de que no hay un socialismo, sino que hay formas nacionales de socialismo, y que hay un socialismo ruso, podría decir, un socialismo chino, había un socialismo alemán en su época, un italiano, y hay un socialismo peruano. Mariátegui es el creador del socialismo peruano con sus características peculiares, ¿no? Entonces, nos entendimos también otra cosa más, y era de que conforme nos enseñaron a nosotros cómo aplicó Mariátegui, se nos enseñó que aplicó Mariátegui el marxismo, o cómo lo defendió, era la misma línea, obviamente, que venía desde la Tercera Internacional en su desarrollo para todos los países coloniales y semicoloniales del mundo. Y pensamos que era el mismo eje. Poco a poco fuimos entendiendo que había algunas contradicciones, y las contradicciones las hemos logrado comprender al darnos cuenta que lo que había hegemonizado era un socialismo que no somos dados en llamar arbitrariamente ruso, porque venía de la internacional y porque reflejaba el peso del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no?, en la internacional, y su visión particular, con muy buena intención, para los países de América Latina y del mundo en general, pero que refleja una diferencia con Mariátegui en sus apreciaciones para la revolución en Perú. Y en un comienzo bebimos, seguro con muchos de ustedes, de la crítica de Rabines, de la crítica del Buró Sudamericano Internacional contra Mariátegui, bebimos de la crítica por ser más actuales todavía, la crítica del camarada Altamira Sotomayor, ¿no?, que publicó un opúsculo liquidador contra Mariátegui, y también del quinto congreso, donde
donde el camarada Saturnino Paredes también ajusta cuentas con Mariátegui, ¿no?, en su forma de ver. Pero luego entendimos, en esa época habíamos pensado así, entendíamos que Mariátegui era un discípulo un poco díscolo de esta escuela. Solo, quizás con mucho tiempo, pudimos comprender que Mariátegui tuvo una formación distinta, que a diferencia de la mayoría de partidos comunistas de América Latina, que se fundaron como otros, con delegados que venían desde la internacional, con el mejor entusiasmo, creo que por ahí el Partido Comunista de México fue formado por Roy, un hindú, entre ellos, se destacaron cuadros a Chile, se destacaron cuadros a Argentina. Vittorio Codovilla es un italiano que se convierte en secretario general del Partido Comunista de Argentina y luego secretario orgulloso americano del Internacional Comunista en América Latina. Y en Ecuador, habiendo todavía Ricardo Paredes Romero, un compañero camarada que coincidió con mucho Mariátegui, luego también cambió de óptica. Todos estos tuvieron una larga estadía o una formación en la Unión Soviética. Rabines también es uno de estos cuadros que se forma allá y luego viene por todo el sur, ¿no?, por Argentina, por Cusco, bien. Pero nos topamos con que Mariátegui no había pasado eso. En nuestra ignorancia, discúlpenos, no nos habíamos dado cuenta que Mariátegui, por las condiciones peculiares, es prácticamente sacado del país y enviado forzosamente a Europa, y llega a Alemania, a Francia y sobre todo a Italia. Entonces, el marxismo que él vive, el marxismo en el cual él se forma, es otro, es distinto, es el marxismo europeo, un socialismo europeo, pero fundamentalmente el socialismo revolucionario italiano, el cual está impregnado de todo el hálito de Antonio Labriola, este viejo napolitano, que casi a la par que Engels y Marx va y descubre también el materialismo histórico, solo que lo llama filosofía de la práctica, y el cual luego es heredado por Gramsci. Gramsci tiene 4 años de edad más que Mariátegui. Bebe de todo el socialismo revolucionario del orden nuevo de Gramsci, y por tanto su formación es una formación socialista revolucionaria italiana, del mejor socialismo, distinta a la formación que llamo yo rusa, que es la que venía de la internacional. Cuando Mariátegui llega al Perú, y con esta declarada y enérgica misión de concurrir a la creación del socialismo peruano, tal como ha dicho Jorge, encuentra pues una realidad distinta en la Europa, ¿no?, donde se desgajaban los socialistas y se dividían en los consecuentes y no consecuentes, y aparecían los comunistas y rompían con los socialistas. Él se encuentra acá con que hay indigenistas y anarquistas. Entonces, no hay de dónde hacer esa división, y por eso es que todos reconocemos, algunos a medias, pero otros realmente, en el sentido de que Mariátegui dice, reconoce que la vieja y grande palabra socialismo conserva todo su valor en el Perú. Por eso hablo de un partido socialista, porque aquí no había división, no había socialistas, no había una tradición socialista, como ya había empezado en Chile y de repente en Argentina más, ¿no?, por el puerto. Pero para él es extraño eso. Bien, pero esto hace que Mariátegui manifieste en su visión creadora del socialismo peruano, recoja lo mejor del marxismo, si no de fuente directa, totalmente a veces marxista directamente, del propio Marx, sino también a través del historicismo, que es esta corriente de la cual por primera vez escuché hablar a mi amigo Jorge Salgado, la primera vez que fui al Foro Centenario, y me puse a leer qué cosa era, ¿no? Y era una visión muy peculiar. Al parecer, a partir de Marx y Engels se divide en 2 corrientes, una denominada científica o cientificista, dicen otros, y una historicista, ¿no? Ya esta otra pertenece al socialismo revolucionario italiano, a esta perteneció Gramsci, perteneció Labriola, y aquí perteneció Mariátegui también. Entonces, en esta otra visión, de ahí bebe Mariátegui toda su visión particular. Eso lo va a manifestar, por ejemplo, en sus tesis acerca del derrotero, del rumbo, de la estrategia de la revolución socialista en el Perú.
Pero además, estamos en el tema que han planteado ustedes, lo va a demostrar en su defensa del marxismo, porque bien han puesto el tema acá, ¿no? Hace la defensa del marxismo, Mariátegui. Pero si nosotros leemos su defensa del marxismo, no es la defensa del marxismo que habían hecho todos los demás, seguro, partidos de América Latina, ¿no? Que habían repetido de repente los fundamentos del leninismo, ¿no? Cambiando el nombre nomás igual. No, Mariátegui tiene una visión particular. Y entonces resalta en este texto algunos aspectos interesantes, a mi criterio de repente para muchos de ustedes muy trillados, pero para mí interesantes, que quizás no nos habían quedado claros. Uno de ellos es, por ejemplo, el deslinde marxista con el positivismo y el determinismo económico, existentes en el movimiento socialista revolucionario, heredado de la Segunda Internacional, Plejano, Cauchy, Buchanan, ¿no es cierto? Y eso está en el artículo de determinismo marxista. Entonces, aquí, cuando todos hablaban, ¿no?, del determinismo económico, cuando todos aplicaban mecánicamente la visión que hay en el prólogo de la contribución de la economía política, que hace ver que el desarrollo de las fuerzas productivas en algún momento hará saltar esto, las relaciones sociales de producción no coincidirán y solito se va a producir el proceso revolucionario. Como decía don Isidoro Gamarra, me acuerdo, las plantas nacen, se desarrollan y mueren, las sociedades nacen, se desarrollan y cambian, como si cambiaran solas, ¿no es cierto? Sin darse cuenta de que en las tesis de Febres que bien ha mencionado Jorge, está el elemento principal. Estas tesis que datan de 1944, en estas tesis había expresado Marx que todos los filósofos no han hecho más que interpretar la realidad y de lo que se trata de transformarla. Ese aspecto, transformarla, el hombre actuando, había sido olvidado. Toda la formación que se había dado era una formación mecánica en que la sociedad solita cambiaba por el desarrollo solo. Se había olvidado el sujeto. Entonces, esa visión positivista en que todo se desarrolla como en la naturaleza, las sociedades están maduras, como frutas para la revolución. Las sociedades de repente todavía no tienen la incubación necesaria para que se produzca la revolución socialista. Toda una visión determinista económica que llevaba a que el movimiento socialista revolucionario esperara hacia la revolución, ¿no es cierto? Que se produzca, ¿ya? No había el sujeto optante. Entonces, contra eso, que es la herencia del positivismo, el determinismo económico, deslinda a Mariátegui, claramente, ¿no? Y es por eso curioso e interesantísimo llegar a él, releerlo y darse cuenta cómo nos va a señalar. Lo dice, por ejemplo, y él mismo, ya hablando de la defensa de Mariátegui, dice, superando las bases racionalistas y positivistas del socialismo de su época, y acá habla de Sorel, la valoración de Sorel, ¿ya? Encuentra inversos en los pragmatistas ideas que vigorizan el pensamiento socialista, restituyéndolo, o sea, a su origen, ¿ya? Restituyéndolo a la misión revolucionaria de la cual había gradualmente alejado el aburguesamiento intelectual y espiritual de los partidos y sus parlamentarios que se satisfacían en el campo filosófico con el historicismo más chato y el evolucionismo más pálido, ¿no? Miren con qué deslinda. Luego, más adelante, Mariátegui, en este mismo texto en que hace la defensa del marxismo, dice: ninguna de estas comprobaciones disminuye la validez del método marxista que busca la causa económica en último análisis. Esto es lo que nunca han sabido entender los que reducen arbitrariamente el marxismo a una explicación puramente económica de los fenómenos. Por eso ha sido muy valioso que Jorge no se manifestara como de repente a veces se han manifestado con otros conferencistas. ¿Qué cosa es la obra de Marx? Es una excelente un libro de economía política, ¿cierto, no? Es un manual de economía política, ¿no? Eso es todo. Luego sigue deslindando este determinismo económico y dice Mariátegui: el marxismo, donde se ha mostrado revolucionario, vale decir donde ha sido marxismo, no ha obedecido nunca a un determinismo pasivo y rígido. No hay leyes hechas obligatoriamente que se cumplan, ¿no? Los reformistas resistieron a la revolución, o sea, se oponían durante la agitación revolucionaria posbélica, después de la guerra, con razones del más rudimentario determinismo económico. Tiene que madurar, no está madura.